Hola, muy buenos días. Los saluda el doctor Richard Febres Ramos. Actualmente soy médico residente de primer año de neurocirugía. Me encuentro realizando la especialidad en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Ingresé por la modalidad libre por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que vamos a tocar hoy es puntos craniométricos, un poco de anatomía y los conceptos básicos. Espero que este video les sirva, sobre todo para entender un poco y ubicarse, ¿no? Tenemos que definir qué es un punto craniométrico, pero antes de eso siempre empiezo con una pequeña reflexión. La reflexión es la que me dicen mis asistentes todos los días, ¿no? Uno es dueño de lo que calla y es esclavo de lo que dice. Sigmund Freud. Un punto craniométrico está definido como es un punto o una intersección de una sutura que va a contener un relieve óseo peculiar, ¿no? Y esto a su vez va a generar unas características morfológicas. Entonces a eso se le va a denominar puntos craniométricos. Entonces el cráneo anatómicamente se puede dividir en neurocráneo y en viscerocráneo. Acá vamos a poder ver eso. El neurocráneo, que es la parte que vamos a estudiar, está compuesto por 8 huesos. Dos pares de huesos, los cuales serían los huesos temporales derecho e izquierdo, los parietales derecho e izquierdo, y 4 huesos impares, frontal, occipital, el hueso etmoides y el hueso esfenoide. Cuando nos referimos a puntos craniométricos, como ya lo describí, son las características morfológicas que va a tener una intersección de una sutura o un relieve óseo particular, ¿no? Y esto nos va a dar la característica que nos pueda servir como referencia para algún, o como reparo, ¿no? Para algún tipo de procedimiento o quizás para algún tipo de intervención quirúrgica o algún tipo de orientarnos en qué dirección vamos a hacer alguna técnica neuroquirúrgica. Como ya les había comentado, cuando decimos norma anterior, es otra forma de decir vista anterior, ¿no? O cara anterior. Aquí en cosas generales podemos ver el hueso frontal, las órbitas, techo superior, techo inferior de las órbitas, tanto derecha e izquierda. Se va a ver también los huesos propios de la nariz, o también llamados huesos nasales, el, el pómulo o malar, la rama maxilar, la rama mandibular, ¿no? Desde una vista lateral también vamos a identificar estos huesos. El hueso frontal hacia adelante, hacia la parte más anterior. Los huesos parietales hacia la parte media y alta. El hueso temporal. Por delante del hueso temporal vamos a encontrar el ala mayor del esfenoides. Y la parte posterior, la parte más declive del cráneo, va a ser el hueso occipital. Tenemos una vista posterior de lo que habíamos comentado. Los dos huesos parietales, derecho e izquierdo, están unidos por una sutura. Esta es la sutura sagital, o también llamada sutura interparietal, ¿no? Acá tenemos el opistocráneo, que es la parte más posterior del hueso occipital. Y más abajo si nos podemos tocar la parte posterior de la fosa posterior del cerebro, tenemos al inium. El inium vendría a ser la parte más declive del hueso posterior, como ya le dije, que resalta, o sea, que podemos tocar. Es un punto impar, va al medio generalmente, y conforma la protuberancia occipital interna. ¿Ya? Luego vamos a ver igual el cráneo desde una vista superior o norma superior también llamado. Y vemos el hueso frontal, que está dividido por una sutura. Esta sutura de acá, siguiendo el cursor, es la sutura occipital. Entonces la sutura occipital, al encontrarse con la sutura interparietal, o también llamada sutura sagital, confluye y en esta unión se denomina brecma.
El brecma entonces igual es un punto craniométrico impar que se encuentra en la parte media, pero es un cruce de las suturas, tanto la sutura sagital y la sutura coronal. Vamos a ver acá la parte posterior, que podemos evidenciar al opistocráneo, que ya lo habíamos comentado, y no hay que dejar pasar el punto denominado lambda. Es importante el punto denominado lambda porque va a ser el cruce de las suturas sagitales y lamboideas. Por eso es su nombre lambda, ¿correcto? Entonces, hacia adelante, hacia anterior la parte bregmática, bregma, y hacia la parte posterior el lambda. Vamos a ubicar en este corte superior, o también denominado norma superior, al vértex. El vértex va a venir a ser el punto más superior de la sutura interparietal. Entonces, como ya sabemos, esto lo podemos correlacionar con la clínica de la mayoría de recién nacidos. La presentación más frecuente es de vértex, ¿no? Justamente por este reparo anatómico, este punto craniométrico. Y lo volvemos a repetir, que es el punto más superior de la sutura interparietal, o también denominado la sutura sagital. Adicionalmente a esto, vamos a poder ver en una norma posterior, una cara posterior igual, ¿no? El vértex va a ser la parte más superior de la sutura interparietal, lambda, es la confluencia de la sutura parietal y las suturas lamboideas. Este punto posterior se denomina lambda. El inion más abajo, como ya les dije, que es la protuberancia occipital interna. Y vamos a seguir explicando un poco de estos puntos craniométricos. También podemos ver aquí el punto importante terio. El terium es un punto craniométrico lateral, es par, porque se va a encontrar en ambos lados, ¿no? Tanto derecho e izquierdo, valga la redundancia. Pero es un punto virtual, donde se van a confluir, como podemos ver, la sutura coronal. También va a poder confluir la sutura del hueso temporal y la sutura del ala mayor del esfenoide. La literatura también dice que el terium es un punto virtual en el centro de la sutura térica o parieto fronto esfenoidal. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque es la unión entre el hueso parietal, el hueso frontal y el hueso esfenoidal. Sutura térica o parieto fronto esfenoidal. El terium, como un poco de conocimiento, cultura general, puede dividirse en un extremo anterior y en un extremo posterior, procterium y metapterium, respectivamente. Ahora, lo más importante del terium, del punto craniométrico terium, que por ahí va a pasar la arteria meningia media. Entonces, al discurrir la arteria meningia media por ese punto, al tener una contusión o algún defecto óseo a este nivel, puede lesionar esta estructura y esto puede generar unos hemorragias, ¿no? Eso sería lo más importante con respecto al terium. Terium, como ya les dije, es un punto craniométrico par que se encuentra en la parte lateral. Adicionalmente a eso, ya estamos por terminar lo más importante. Aquí no se puede observar, pero una vista lateral, probablemente sea esto. Estoy delimitando con mi puntero. Vamos a encontrar la línea temporal superior. Este es el hueso temporal. Por encima sería la línea temporal superior, donde se va a insertar la fascia del músculo temporal superficial. Entonces, esta es la importancia de la línea temporal superior, ¿no? Se va a insertar el músculo
o bueno, la fascia del músculo temporal superficial. Y esto tiene redundancia clínica porque este músculo es perteneciente a uno de los tantos músculos de la masticación. Esa sería la importancia. Y lo otro, antes de terminar, vamos a hablar del asterio. Bueno, el asterio va a ser un punto craniométrico par, se va a encontrar en ambos lados laterales, y el asterio está definido como la confluencia de la sutura lamboidea, la parietomastoidea y la occipitomastoidea. Entonces ese sería el asterio y el terio. Entonces, recordemos, hacia más anterior, terio, y hacia más posterior, asterio. Terio hacia adelante, asterio hacia atrás, tal como lo indica la flecha. Bueno, eso sería todo. Son conceptos generales. Cabe recordar que esta diapositiva yo no la hice. Las referencias respectivas acá son imágenes sacadas de Anatomía Humana, tomo número 1, esta editorial científica, y las referencias también son Atlas de Anatomía Humana de la editorial Médica Panamericana. ¿Listo? Cuídense mucho, espero que les haya servido esto. Es algo corto, pero a mí me sirve bastante porque el que enseña aprende y progresa.